Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos con este bello pasaje del Evangelio que conocemos como las bienaventuranzas. Hoy en la versión del evangelista San Lucas, que lo pone en el contexto no de la montaña, del monte, sino en el llano. Y hablándole Jesús directamente a los discípulos. Mateo, que agrega 4 más de las bienaventuranzas, se dirige a la multitud en el monte. Las bienaventuranzas son un programa de vida espiritual, de vida cristiana. Podríamos decir que es la síntesis del Evangelio que debemos vivir y enfocarnos como una síntesis que nos permite pues cada día ponerle atención para poder vivir estas bienaventuranzas y configurarnos cada día más al Señor y unirnos más a Él. 4 bienaventuranzas y 4 desventuranzas en Lucas. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Una pobreza efectiva y espiritual. Lucas enfoca estas dos realidades, no solo la pobreza material, sino también la pobreza de actitud, de espíritu. Porque la pobreza en sí misma no tendría sentido si no se vive en esa relación con Dios. La pobreza al estilo de María, de los Anahuín, de los pobres de Yahvé. ¿Y quiénes son los pobres? Aquellos que ponen su absoluta confianza en Dios y esperan la realización de sus promesas. Si queremos entenderlo, tenemos que releer el Magníficat, que esa es la actitud del pobre ante la presencia de Dios. María nos enseña a vivir esa pobreza. El pobre es aquel que pone la confianza en el Señor y no en la billetera, no en la chequera, no en la cuenta bancaria, no en las cosas de la tierra. Sabe vivir esa dimensión trascendental y sabe también practicar el desprendimiento, la generosidad. Porque también la pobreza nos puede apartar de Dios y no es evangélica. Porque hay muchos, lamentablemente, pobres que se enfocan en su pobreza y nunca buscan de Dios. Yo siempre he dicho que la mayor pobreza es la ausencia de Dios en la vida y en el corazón de las personas. Si leemos la vida de los santos, si leemos la vida de los hombres de Dios, nos vamos a dar cuenta que hicieron una opción por Dios y abrazaron la pobreza como un desprendimiento para tener esa libertad verdadera para seguir a Dios. Pero hay unos que se aferran o a su pobreza o a su riqueza y no a Dios. Lucas, poniendo como referente a la Virgen María, nos enseña cuál es la pobreza y los pobres que son gratos a los ojos de Dios. Sí, también los pobres lloran, los pobres sufren hambre, los pobres sufren persecución, porque lamentablemente solo son utilizados por aquellos que se aprovechan de los pobres para enriquecerse. Todo eso lo denuncia San Lucas y también el apóstol Santiago en su carta. La pobreza efectiva y de espíritu es la que estamos llamados a vivir, porque los pobres son los que sufren, los que lloran, tienen hambre y sed de fidelidad a Dios, los que son misericordiosos, limpios de corazón, artífices de la paz y perseguidos por el reino de Dios. Con la proclamación de la bienaventuranza de Jesús de Nazaret, devolvió su dignidad a los pobres, a todos ellos, y su ministerio se enfocó en eso, porque el programa misionero de Jesús del capítulo 4 de San Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para traer buenas nuevas a los pobres.
Por eso las bienaventuranzas de la pobreza, la primera y la más expresiva de todas, la pobreza, la que más impacta y produce, la que puede resumir todas las demás como un denominador común. La urgencia de la pobreza efectiva y de espíritu es para todos los cristianos, pues se trata de un consejo evangélico o indicativo evangélico que no es patrimonio exclusivo de los que han hecho el voto de pobreza, sino de la actitud del corazón de cada creyente que pone su vida y su confianza en Dios. Dichosos los pobres en el espíritu, es decir, bienaventurados los que incluso poseyendo bienes, tienen desprendido el corazón de su riqueza. Comparte con los demás lo que poseen, se fían de Dios más que de su cuenta bancaria, más que de sus bienes. La pobreza es una actitud humana y espiritual. Cuando la persona se siente rica, no se siente necesitada de nada ni de nadie. Y dice, nadie es tan rico que no pueda necesitar, ni nadie es tan pobre que no pueda dar. Todos podemos dar y también podemos recibir. Entonces esa actitud es la que pide el Señor ahora. Ya las desventuranzas pues son bien claras. Es hacer todo lo contrario, es vivir todo lo contrario de estas 4 bienaventuranzas para San Lucas. Ay de ustedes los ricos, ay, ¿verdad? Esos lamentos. No es una maldición, sino es una declaración profética para aquellos que se aferran a este mundo y a las cosas de la tierra sin alzar su mirada y el corazón a Dios. La primera lectura nos hablaba de la castidad, de la virginidad y también del matrimonio. Son 2 opciones. El casado puede servir y honrar a Dios desde su matrimonio, desde su vida de familia. El casto, el que ha optado por una vida, ¿verdad?, célibe, puede también honrar a Dios. 2 maneras de entregarse y 2 dimensiones de vivir el amor. No hay duda que para San Pablo el que está soltero está y debe estar a la disposición de Dios. Si esa es opción, porque también se puede vivir una vida de soltero, pero para ser vagabundo y no para entregarse y servir al Señor. Pero también en la vida de casado. Eso sí dice, no hay duda que la vida de casados y la vida del consagrado lleva sus tribulaciones. Ya lo dice aquí la 4ª bienaventuranza, los perseguidos por el reino. Hay mucha persecución del mal y, ¿verdad?, por los matrimonios, contra la familia, que hay que estar muy atentos, orando y fortaleciendo la vida humana y espiritual de cada matrimonio y de cada familia, porque cada día el matrimonio y la familia se ven más acechados por el maligno, por este mundo también y por las cosas de la carne. Son los 3 enemigos del alma que también van para los enemigos del matrimonio: el mundo, el diablo y la misma carne, los deseos de la carne, de la infidelidad, del adulterio que decía ayer la palabra, que atentan contra la dignidad y la grandeza de la sacralidad del matrimonio. Hay que estar atentos, ustedes que son casados, ¿verdad?, vigilantes, fortalezcan su vida conyugal, fortalezcan su vida espiritual, fortalezcan su relación con Dios, porque el que está fuerte espiritualmente y vive estas bienaventuranzas podrá decir no a las tentaciones del mundo que atentan contra la dignidad y la grandeza del matrimonio y de la familia. Igual para los consagrados, igual para los que han optado por una vida de castidad, ¿verdad?, de soltería, pues que sea para dar esas energías al Señor y por la obra de su reino. Así seremos bienaventurados. El pobre también es aquel que pone su vida en manos de Dios y hace la voluntad de Dios como su Hijo amado Jesucristo y como la Virgen María. Amén.